¿Cómo me les ha ido? Vamos a esperar un momentico de tiempo para que ingresen los demás compañeros. Esperen que es que se me está ahí como molestando el internet por la lluvia, pero pues ahí vamos. Vamos ingresando. ¿Qué más? ¿Cómo les fue en ese examen de... ¿Cómo sintieron que les fue en el examen de biología? Hola, profe. Mal. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo sintieron? Profe, la verdad para mí estuvo difícil. ¿Estuvo difícil? Sí, profe, para mí estuvo difícil. También, ¿Para quién más también estuvo difícil? para mí. Para Andrés, Daniel. ¿Para quién más? Para mí, profe, siempre se me complicó. Sí, Juliana. ¿Quién más le pareció difícil? A mí, a nivel extremo, profe. Qué exagerados, de verdad. Profe, ¿usted quería ver el mundo arder? Sí. Niños, qué cosa tan curiosa en la vida, pero me sorprendieron porque les fue bien. A la gran mayoría les fue muy bien. Sí, les fue bien. Por eso les pregunto y por eso me río, ¿no? Porque me parece la cosa más curiosa de la vida es cómo el cerebro humano es tan hijo de madre, ¿sí o no? O sea, yo creo que al ver ustedes toda esa mano de letras y todo eso, ustedes dirían, no, esa vaina está difícil, que tocó leerla y resolverla. Tocó. Y creo que la mayoría se tomó el trabajo y la Profe, tarea ¿nos de puedes pronto mostrar las notas? de hacerlo y resolverlo y les fue bien. O sea, bien. La verdad, hubo estudiantes que les fue muy bien. Esperen a ver si me cargan y se las muestro. Pero sí, me causa entonces risa, un poquito de risita, pues la particularidad de la vida, ¿no? Dios mío, es que cuando uno les pone un examen fácil a ustedes, más mal les va. En cambio, cuando uno les pone así como un examen difícil, les va tan lindo. Yo me sentía un poquito tranquila mirando esas notas. Porque muchas de esas notas ayudó pues a bastantes de ustedes a pasar. Ay, se me cerró. Listo, por acá, octavo. Entonces, pues así tan, como mostrarles de pronto todas las notas, no, porque ya tengo la nota final. Entonces, pues no quiero sacar a flote todavía estas notas. Entonces, pues en general los felicito porque, pues a decir verdad, no les fue tan mal, ¿sí? Les fue bien en promedio de lo, pues no excelente, pero sí les fue bien, o sea que hicieron un esfuerzo mental. Decirles así como las notas tampoco quiero porque queda como grabado y eso, más bien pues si ya cuando ya les entreguen bueno, en los boletines les va a salir más o menos la nota. Entonces, ahí tienen la nota final en el boletín. Salen las notas de las evaluaciones, ahí la van a ver. Pero no les fue tan mal, realmente les fue muy bien. De hecho, les fue bien. Creo que también que en este salón solo perdían 4 personas nomás. O sea, me les fue bien, niños. Pónganse felices por eso. Pónganse muy felices por eso. Pero es que no es que ya me acabo de ganó las acordar. notas de los exámenes. No, porque es que me acabo de acordar que tengo ahí ya la nota final y se los iba a mostrar así como con toda la energía, pero ya tengo la nota final y ya dije, Profe, pues Profe, ¿por qué no nos usted. dice la nota final? Sí, no, la nota final no, el examen. no, es que lo que pasa es que no puedo, digamos, decirles la nota final. De la evaluación sí, pues es que no quiero decírselas uno por uno porque no me parece chévere. Pues para la gente que no le fue tan bien no va a ser tan chévere. ¿Ven? Entonces, por eso no lo voy a hacer público. Por eso, pues, en el boletín la van a ver.
O ya después No, pregunto si les puedo mostrar las notas y pues les mostraré las notas finales. Pero pues no puedo hacerlo antes de que no tengamos pues la autorización de las directivas, que ustedes saben que son los que pues nos coordinan, ¿no? Entonces, Nosotros ya no en general, tenemos crean en mi palabra. Si les digo que a la mayoría les fue bien, pues crean en mí, les fue bien. Cuando yo hablo de bien, hablo 70s, 80s, ¿sí? Les fue bien. pero el profe ¿Listo? nos deja con la intriga. Ay, ya, tampoco, sean exagerados. Ay, profe, ganó la del examen, aunque sea. Ay, Sí, no profe, sean canzones, hágale. ay, no, ustedes son muy canzones. Les fue bien, canzones. Ush. Pues díganos a cada uno, no sea Diga, así. No, no lo voy a decir. O sea, sí, de verdad, no, por la gente que le fue mal, pues no lo voy a hacer porque no sería chévere. O sea, y ustedes saben, o sea, no les gustaría que tampoco por ahí si les fue mal dijeran ahí antes grabado para YouTube. Profe, ¿y si entonces nos dices la nota los que queremos saber? Pues sí. Público no. Bueno, si quieren escríbame. Uy, pero es que ahorita se me llenaste WhatsApp de un montón de mensajes. Bendito Dios. Escríbame y yo les respondo. Pero todavía no me van a escribir, no escríbanme después por allá de las 4 de la tarde que medio les contestaré. Porque ahorita, hasta ahora voy a ir a hacer almuerzo cuando salga de clase, entonces la rutina está larga. Profe, yo se acuerda que le estoy reenviando todos los trabajos porque pues se borraron porque eliminé el correo. Bueno, sí, yo ya vi tu mensaje. Lo tengo ahí visto para... yo te dije, ¿no? Que lo iba a cambiar. Sí, ¿No te dije que señora. lo iba a cambiar? Bueno, entonces es para cambiarlo. Pues por si algo te falta, para ver. Listo, chicos, entonces, atendiendo un poquito a la clase del día de hoy, vamos a continuar con una explicación, ¿cierto? De genética relacionada básicamente con una genética que se conoce como genética no mendeliana. En el examen le salieron unas preguntas de genética no mendeliana, razón por la cual antes, sí, yo les había enviado las diapositivas y pues les había dicho que las copiaran, ¿cierto? Para que al menos, digamos, en el acto de copiar y de leerlas, pues intentaran comprender qué era lo que les querían explicar acá, ¿sí? Acá vamos a hablar de la genética que no tiene que ver con Mendel, que es de la genética no mendeliana. La genética no mendeliana, sí, es la genética básicamente que se ve más en la vida cotidiana y es la forma en la que se hereda más a nivel de la universalidad en los organismos. Entonces vamos a tener que esa genética no mendeliana la componen 4 tipos, ¿sí? Dentro de ella, que es la herencia intermedia, la codominancia, los genes ligados y la herencia, pues, fundamentada o influenciada por el ambiente. Vamos a tener que la herencia intermedia es la herencia donde no vamos a adquirir ningún rasgo dominante ni ningún rasgo recesivo, sino que al mezclar los caracteres voy a sacar otro carácter nuevo que sería intermedio. En este caso nos ponen el ejemplo de una flor roja y una flor blanca. Cuando estas dos se cruzan, dan una flor rosada, ¿cierto? Entonces, ni blanca ni roja. Fue un carácter intermedio, en este caso, el color rosado. Ese tipo de herencia también se da pues en la universalidad de los organismos como tal. Entonces, en la diapositiva dice, en ocasiones un alelo no domina al otro, sino que existe una medio, es decir, los alelos se expresan con igual fuerza y el fenotipo resultante de un genotipo heterocigoto es un intermedio entre las dos razas puras. En pocas palabras es lo que yo les acabo de explicar, ¿cierto? Cruzo un organismo de un color determinado, puede ser negro y puede ser un organismo, yo qué sé, blanco, y mi hijo no va a resultar ni siendo, o mi organismo no va a resultar ni siendo negro ni blanco, sino va a resultar siendo de un color gris. O sea, voy a conseguir un carácter intermedio, ¿cierto? Como tal, para la herencia del organismo. Aquí, seguido a eso, tenemos la codominancia. La codominancia es cuando dos caracteres
¿sí? Que vienen siendo dominantes se encuentran y ninguno de los dos se expresa en su totalidad, sino que los dos se expresan parcialmente o totalmente, conservando sus características. ¿Qué significa eso? Acá nos dan un ejemplo de las flores de la achira, ¿sí? Esas flores las vamos a encontrar que pueden ser amarillas o que pueden ser rojas, ¿sí? Bueno, un momentico, dejo ingresar aquí. Entonces, atendiendo a eso, cuando se cruzan, ¿sí? las dos plantas como tal, yo no voy a evidenciar en mi planta un carácter intermedio, como es de la herencia intermedia, sino voy a observar que los dos caracteres se combinan, pero que mantienen sus características. Entonces, si ustedes miran la imagen, esta parte de acá abajo, espérenme otro segundo que volvieron a ingresar todos. ¿Por qué he ingresado tantas torres negras, Valentina? ¿Será que se les está cayendo mucho el internet? ¿Será que alguien me hace el favor y le pregunta? Entonces vamos a tener la flor amarilla. Entonces al ver la flor amarilla vamos a ver, digamos en este caso, de que esta flor roja se expresó. Mírenla acá. ¿Sí ven? Se expresó en la parte baja de la planta. Entonces no hubo una combinación de caracteres, sino hubo una, por decirlo así, como que se juntaron los caracteres, más no se mezclaron. ¿Listo? A diferencia de lo que sucede en la herencia intermedia. ¿Sí más o menos me están comprendiendo? ¿Súper claro? Sí, profe, claro. Señora. Ok. Ahora, viene esta de acá. Esta de acá se llama genes ligados. ¿A qué hacen referencia los genes ligados? Dicen que si dos genes se encuentran muy pegados en un mismo cromosoma, tienden a heredarse, digamos, de la misma manera en todos los organismos. Ahí es cuando hablamos, ¿sí?, de que es muy común encontrar, ¿sí?, que la mayoría de personas que vayan a tener el color de cabello mono, van a tender a tener los ojos azules, como sucede con los extranjeros, como sucede con los europeos, con los gringos, ¿cierto? Que uno, cualquier mono alto de ojos azules, blanco, uno dice es gringo, así sea holandés, así sea, yo que sé, alemán, ¿sí? Pero uno dice es gringo, pues por la, digamos, el idealismo que uno tiene de cómo son las personas allá. Pero ¿por qué las personas allá son tan así? Porque ellos poseen algo que se llaman genes ligados. ¿Qué es genes ligados? Dos genes que se encuentran muy pegados en un mismo cromosoma y que se heredan de manera conjunta, no se heredan de manera separada, ¿listo? Entonces, por eso las personas monas siempre van a tender a tener los ojos azules. Lo mismo pasa con las personas que tienen los ojos cafés y el cabello negro. Los ojos cafés y el cabello negro son dos genes que están muy ligados. ¿Por qué? Porque se heredan conjuntamente. ¿Listo? Entonces dice, si dos genes se encuentran muy cerca en un mismo cromosoma, estos genes tienden a heredarse ligados. Es decir, no hay suficiente distancia entre los dos y el momento de la división pasan a estar juntos en un mismo gameto. Entonces, básicamente es eso. ¿Listo? Es dos genes o dos características tan ligadas que no se pueden desligar en este caso y son heredadas al organismo siempre de la misma manera. En este caso, el color del cabello y el color de los ojos va a estar un poco ligado para las personas que tienden a ser rubias, claras y ojiazules, y para las personas que tienden a ser pelinegras y ojicafés. ¿Sí entendieron ese? Señora. ¿Sí o no? Sí. Pero participen, niños. Están calladitos el día de hoy. ¿Será por ese frío que está haciendo? ¿Listo? Sí, sí la entendimos, profe. Dime. Que sí la entendimos. Gracias. Genes y ambiente. Dice, bueno, yo siempre les he dicho a ustedes que el fenotipo es la expresión del gen más el ambiente. Siempre el ambiente va a influir mucho en la expresión o en la estimulación de los genes para codificar diferentes proteínas. Entonces, tenemos básicamente
que una especie de conejos, que en este caso son los conejos del Himalaya, ¿sí? Van a presentar como una variación entre ellos mismos, ya que la temperatura va a regular las concentraciones de la codificación de una proteína que se llama la melanina para que presenten tonalidades o no presenten tonalidades. Entonces aquí dice que básicamente las concentraciones de melanina son bajas y al ser bajas su pelaje va a ser blanco cuando se encuentran en un clima caluroso, pero cuando están en un clima frío, la producción de melanina en su pelaje pues es mayor y al ser mayor pues empiezan a oscurecer ciertas zonas del cuerpo de los conejos, pero siguen siendo de la misma especie, sino que varían en razas, por decirlo de esa manera. Entonces dice, bueno, si llevamos a ese conejo de pronto se está desarrollando en el calor, en este caso, ¿cierto? Que sería el blanco, y lo llevamos a una zona fría, puede que él aumente la codificación de la proteína melanina y empiece a mancharse su pelaje, ¿cierto? Debido a ¿qué? A la temperatura. Y de pronto, si llevamos al blanco, al manchadito a tierra caliente y no se nos muere, puede ser que con el tiempo su pelaje vaya cambiando a color blanco y se vaya modificando según las adaptaciones que tengan al medio y también según el efecto o digamos la presión que tenga el ambiente sobre el organismo. Hay en algunas especies de iguanas, si no estoy mal, que la temperatura lo que hace es determinar el sexo del organismo. Entonces, que si hace mucho calor, temperatura creo que mayor de los 40 grados será hembra, y si hace temperatura menor a los 40 grados será macho, en el momento del nacimiento. Entonces, a eso hacemos referencia cuando hablamos de genes y ambiente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? No, señora, no, señora. Listo. Entonces, voy a dejar de compartir esta y voy a empezar a compartir la otra. Esa era la explicación pues que les tenía para dar de esas diapositivas que como que les debía. Espero pues de verdad me hayan entendido. Pues no tienen ninguna pregunta hasta donde me comentan, pero pues si tienen alguna, pues deberían hacérmela. ¿Ya me ven la pantallita? Sí, profe, sí la vemos. Listo. Entonces, hablamos de herencia cromosómica. Hablamos de una teoría que tiene que ver y que es relacionada con la herencia cromosómica que se llama la teoría cromosómica. ¿Qué nos postula la teoría cromosómica? Básicamente nos tiene 5 postulados muy importantes. La primera es que las células se dividen y pues de que a partir de dividirse y a partir de hacer su ciclo pues de división que lo conocemos que es la meiosis y la mitosis, pues pueden transferir información y heredan información a las células hijas. ¿Listo? Vamos a ver que también va a ocurrir entrecruzamientos, va a ocurrir el proceso que se reconoce como crossing over, ¿sí? Que es donde se va a transmitir la información genética del padre a la madre y de la madre al padre, o sea, viceversa, ¿sí? Donde vamos a traspasar básicamente nuestros genes o vamos a pasar nuestra información de herencia que tenemos, ¿para qué? Pues para la formación del organismo como tal. ¿Dónde se hace este proceso? Se hace exactamente en el paquiteno de la profase 1 de la meiosis 1, ahí se hace, exactamente en ese momento, y ustedes saben de qué les estoy hablando porque nosotros ya vemos meiosis y mitosis, ¿no? Habla también de que Walter y Sutton y Theodore Boveri, ellos fueron los que propusieron los factores hereditarios de Mendel frente a las teorías cromosómicas, ¿listo? Y ellos decían de que esos caracteres que Mendel decía estaban ¿dónde? Estaban en nuestro ADN y nuestro ADN se deposita y se compacta y se protege mediante la estructura de un cromosoma, ¿listo?
En el 1911, Morgan, sí, que fue el señor que después experimentó mucho de Mendel, que experimenta con la Drosophila megalonaster, que viene siendo la mosca de la fruta, esas moscas que uno ve por ahí, viene siendo ella, y empezó a analizar los caracteres que habían en este tipo de organismos, y a partir de eso, pues él concluyó que todos los caracteres se heredaban juntos debido a que se encuentran, pues se pueden encontrar muy cerca en la parte del cromosoma. También con la teoría de la herencia cromosómica se puede introducir el concepto de gen y el concepto de alelo. ¿Para qué? Pues para determinar una característica, ¿listo? Y empezar pues a generar un vocablo científico de comunicación universal que permita pues comprender los conceptos. Acá pues más sin embargo yo les vuelvo a poner el proceso de la meiosis. Acá lo que estamos viendo básicamente viene siendo la profase 1 de la meiosis, ¿listo? Y esto no me lo voy a detener a explicar mucho porque pues ustedes ya lo vimos, ¿no? Ahora tenemos, digamos, de que vamos a presentar dos tipos de cromosomas, ¿no? Los autosomas y los alosomas. Todos los autosomas vienen siendo lo somático. ¿Qué es lo somático? Todo lo que tiene que ver con nuestras características físicas y todo lo que tiene que ver pues con nuestro funcionamiento interno y vital. En cambio, los alosomas, que vienen siendo los cromosomas sexuales, tienen que ver simplemente con lo que se relaciona en el acto de la reproducción. Pero entonces no vienen siendo las células que de pronto conforman el pene ni conforman la vagina, no. Son dos células específicas, óvulos y espermatozoides, que como función tienen unirse en un proceso que se conoce como la fecundación, que ustedes ya vieron reproducción. ¿Para qué? Pues para generar vida básicamente y dar un desarrollo somático hasta la formación de un organismo. A este lado, a este ladito de aquí, lo que ustedes están viendo se llama un cariotipo, ¿sí? Estos cariotipos van a determinar el orden cromosómico de todos los seres humanos, ¿sí? En este cariotipo observamos que tenemos un cariotipo de un hombre porque este par de acá, mire, que es el par número 23, este de acá, ¿sí lo ven? Sí, que es X. XY. Ese par número 23 viene a determinar el tipo de sexo que va a tener el organismo. Si ahí fuera XX sería una mujer, pero como es XY, nos están hablando del cariotipo de un hombre, ¿sí? Entonces en este cariotipo vemos como la composición normal de los cromosomas, que se vuelvan divalentes y bivalentes, que se junten, que estén ahí, y acá en cada uno de estos cromosomas se va a determinar las características que se relacionan, con las características físicas de los organismos. ¿Listo? Ya, eso es como lo de esta diapositiva. Pasemos a la de acá abajo. Ahora vamos a tener, en la genética humana, se va a encontrar conformada por 46 cromosomas. Entre esos encontramos los somáticos y los sexuales. Del par 1 al 22 van a ser somáticos y simplemente el par 23 va a estar relacionado con el sexo. ¿Listo? El último pues va a determinar el sexo. En las mujeres vamos a evidenciar que cuando, que el cariotipo 23, en este caso el par de cromosomas 23 tiene que ser XX completo. En cambio en el hombre le tiene que faltar una patica para que sea XY. Recordar, ¿sí? En este momento de la vida que los que determinan el sexo en los bebés no son las mujeres, sino son los hombres. Porque nosotras siempre vamos a disponer de los cromosomas XX, o sea, si por nosotras fuera, solo daríamos niñas, ¿sí? Para eso nos combinamos con un hombre, para que él nos herede el cromosoma X y podamos tener un bebé varón, ¿sí? Porque si no, pues si el hombre solo codifica X, pues va a ser él el que no sea capaz de pronto de procrear un varón, ¿sí? Pero si el varón trae el cromosoma Y muy como dominante, va muy bien a procrear, digamos, junto con el cromosoma X de la mujer, una niña. Pero entonces, el que viene a determinar el sexo viene siendo el hombre. ¿Por qué les comento eso? Porque mucho tiempo atrás, ¿sí? No sé ahorita cómo sea, los hombres creían que las que determinaban el sexo de los niños eran las mujeres.
pues no, ¿sí? Entonces culpaban a la abuela, culpaban sobre todo a la abuela, a la tátara, ¿sí? Porque ellas vienen de más atrás. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí. Porque me sale que conexión inestable. Entonces, a la tátara y eso, entonces el abuelito, por eso es que antes tenían tantos hijos, no sabían porque tenían 15, 16 hijos, porque de pronto el hombre quería niña y le salían solo niños. Entonces por allí al octavo, el noveno hijo le salía a la niña. Sí, entonces ellos, pasaba, digamos, le salían 15 niños y por allí al 16 era el niño. Porque pues yo no sé cuántos tíos tengan ustedes, pero pues yo tampoco es que tenga muchos, ¿no? Pero en cambio mi mamá sí tiene como 17 tíos, 18, 20, es un montón de personas y yo digo, uff, o sea, se reproducían bastante, ¿no? ¿No les parece? ¿Qué opinan ustedes? Parecían conejos. No tenían televisor, no tenían No, internet, yo- Netflix, no tenían nada esas personas. Pero entonces era más que todo por la condición que les digo, ¿no? Por buscar la niña o el niño. Pero es que realmente el que va a determinar el sexo de la niña o el niño, en este caso, ¿quién viene siendo? El hombre. Porque es que el hombre es el único que tiene la variación y la presencia del cromosoma Y en este caso. En cambio, nosotras las mujeres, pues solo tenemos X, porque pues no hay otra opción. ¿Listo? Entonces acaba de decir que el tamaño de los cromosomas es variable, va a depender pues de la fase del ciclo celular donde se le haya tomado la foto, ¿sí? En el microscopio. Ustedes no me lo van a creer, pero así se ve en el microscopio. Solo que con unos colores más hermosos, más divinos. Yo tenía por ahí unas imágenes más chéveres, pero se me perdieron de cómo una célula haciendo el proceso de división. Real, o sea, tomado desde un microscopio de barrio, se llama eso, así, dividiéndose así, súper hermoso, pero no ve que se me perdió. Pero bueno, acá dice básicamente de que, bueno, son solo visibles en el proceso de la metafase cuando se compactan. Acá nos van a mostrar el cariotipo masculino, ¿sí? Normal de un hombre. Este primero de acá es el normal, el que está bien de un hombre. Entonces nos van a mostrar estos tres primeros pares, estos de acá abajo, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares de aquí. Acá vamos a encontrar cromosomas medios, esto es un tipo de cromosoma, ¿sí? Acá vamos a encontrar las otras parejas y vamos a encontrar que viene siendo un hombre. Ahora vamos a ver acá que es un cariotipo femenino también normal. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar diferentes tipos de cromosomas según los tipos, cómo se clasifican estos cromosomas y pues vamos a tener todos los pares correspondientes. Si un cariotipo o si un cromosoma fuera normal, puede ser una monosomía, puede ser una trisomía o puede ser, una monosomía o una trisomía. ¿Qué significa una monosomía? ¿Sí? Significa que de pronto este par de cromosomas tenga solo uno. O sea, porque es que este es el par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este es el par 12. Es decir, el par 12 se quedó sin un cromosoma, solo hay uno. Eso sería una monosomía. Pero una trisomía sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 21. Acá, una trisomía es que en este, sí, que es en el 21, hubiera otro cromosoma. Sería una trisomía y específicamente en este par 21 codifica una enfermedad que se llama síndrome de Down. ¿Listo? A eso hace referencia la variación, ¿sí? O la anormalidad en los cromosomas. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos entendiendo? Señora, Oiga, ¿por qué hoy tan callados Sí, señora. ustedes? Hola. Porque no quieren hablar.
Estamos cansados, profe. Tengo frío. Están Profe, cansados. Uy, sí, hasta que hace un frío tenaz. Y es que está haciendo, no, yo también tengo esa ventana y yo casi no he comido hoy en todo el día por lo que estaban reuniones y estoy también tan cansada, niños, que no se imaginan. Y ni siquiera he hecho almuerzo. Ahorita me toca pararme a hacer almuerzo. Por eso bostezo cada rato porque me da como, recuerdo el hambre y me duele el estómago y ¡ah! Bueno, entonces sigamos para que se nos haga más ameno la clase. Cromosomas. Dice, bueno, los cromosomas. Una pregunta. Dime. Pues esta clase, ¿qué pasa? Es que mi internet ha estado mal y te escucho así entrecortado y me ha sacado como 6 veces ya. No te preocupes, yo la estoy grabando. Hoy la monto. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, hoy yo les dejo el video ahí en el tablón. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a tener el cromosoma. El cromosoma básicamente es cómo se compacta el ADN, que es lo que contiene nuestra información genética, en un grupo de bases nitrogenadas y es lo que se viene a sintetizar. ¿Para qué? Pues para dar la presencia de un carácter. Ustedes el otro año en noveno, a final en el cuarto periodo, van a ver un poco eso de lo que yo les estoy hablando, que es ADN, ARN, todo eso, y ahí van a entender un poquito lo que yo les estoy dialogando, ¿sí? De cuando hablo de proteínas, cuando hablo de codificaciones de caracteres. Yo sé que ustedes quedarán como que habla la profe, pero les voy a explicar básicamente, y es que esos caracteres, esos alelos, esos genes, cuando se expresan físicamente, o sea, cuando se expresan a nivel de organismo, son estas características que nosotros tenemos, el color del cabello, el color de la piel, la forma de la boca, la forma de la nariz. Todo esto, sí, es la formación de unas proteínas que se codifican para darme la formación como tal de organismo, ¿sí? Entonces, esto está mediado por proteínas y está mediado, digamos, por algunos marcadores moleculares específicos que permiten que estas sustancias se den dentro del organismo y pues se dé básicamente pues la magia de la vida, que yo siempre he dicho que estar vivo es una magia y pues que se dé la magia de la vida, pero no solo la magia de la vida, sino la magia de la distinción y de la diferencia en la vida, porque no solo nos pasa a nosotros, ¿no? Eso también le pasa a los animalitos y pues a todo ser que esté vivo, a las plantas, a la abeja, a la mariposa, al pescado, a la vaca, a todos los organismos en general. Tenemos que pues los cromosomas están compuestos por una cromátida, por un centrómero, por un brazo corto, por un brazo largo, por un telómero, por una constricción secundaria y por un satélite. Entonces, la cromátida, ¿sí? Viene siendo estas partes de acá. Miren, esta parte de acá es una cromátida y esta parte de acá, así de esta manera, si cortáramos el cromosoma por la mitad, tendría, esta es una cromátida, esta es una cromátida. Esto que está acá viene siendo el centrómero, ahí también viene estando el cinetocoro, ¿sí? Que es por donde se ensancha básicamente los microtúbulos en el momento de empezar a jalar el cromosoma para hacer pues el proceso de la división. Vamos a tener que el centrómero viene siendo una región estrecha que va pues a dividir básicamente al cromosoma en dos partes, los brazos cortos y los brazos largos. Los cortos siempre van a estar ubicados casi en la mayoría de veces hacia la parte de superior, por decirlo hacia arriba, y los largos siempre van a estar pues acomodados hacia abajo. Básicamente, cada uno de estos brazos tiene zonas específicas donde va a resguardar los genes. ¿Para qué? Para que estos genes, mediante el proceso de codificación, puedan sintetizar una proteína y puedan dar la característica o tener la funcionalidad que se desea o que requiere el organismo. Vamos a tener que el telómero viene a corresponder básicamente a la porción terminal, o sea, la parte final de los cromosomas, y morfológicamente pues va a cumplir con la función de impedir que los cromosomas se peguen entre ellos y hagan fusión, o sea, que hagan esto. Siempre tienen que mantener los cromosomas separados y hay que evitar, ¿sí? ¿Qué hace el telómero? Evitar que se peguen entre sí para que hagan el proceso de fusión. La constricción secundaria básicamente viene a guardar de pronto algunos de los cromosomas que no se transcriben, pero que ayudan al proceso de transcripción, como todo eso que tiene que ver con el ARN ribosomal, ARN mensajero,
ARN de transcripción, ¿sí? ARN, no sé, las polimerasas, las sintetasas, todas estas que tienen que trabajar en qué, en ese proceso de replicación, duplicación y traducción del ADN. Eso es un proceso de biología molecular súper chévere, es un tema súper interesante. De pronto, no sé si tenga el gusto de enseñárselos, es el otro año, si tenga el gusto de enseñárselos, si no, lo tengo, pero igual tienen que gozárselo porque es súper difícil, así como la genética, pero es increíble de entender. Cuando uno lo entiende, uno dice, realmente que es que la vida es una cosa loquilla. Y pues vamos a tener que el satélite viene siendo pues lo que separa o la punta que queda ahí como sobrante de la constricción secundaria. Eso que ustedes están viendo acá es un cromosoma. Y esas son las partes de este señorito cromosoma. Vamos a tener que pues el cromosoma está dividido en genes, el gen es un fragmento pues de la formación de muchos genes que hay dentro de él, puede estar contener 3000 genes por fragmento diferentes, pero básicamente el ser humano tiene aproximadamente 20.062 y el cromosoma Y del hombre tiene 330 genes, no más, el Y, ¿sí? Y pues, o sea, cuéntenle, de pronto otros 330, o sea, lo que significa que nosotros las mujeres tenemos más información genética que los hombres. O sea, tenemos más posibilidades de adaptarnos a un ambiente que un hombre. ¿Por qué? Porque ustedes han perdido como aproximadamente, podría decirse yo que por ahí unos 300 genes, ¿sí? 300 posibilidades de adaptarse de maneras diferentes a un ambiente. ¿Por qué? Por haber perdido la patica que los hace ser hombres. Y pues básicamente nosotros contenemos 100.000 genes en total en toda nuestra información genética. O sea, demasiados, 100.000 posibilidades de vivir, de adaptarnos a los cambios ambientales, pero los hombres no tienen 100.000, sino tienen menos. ¿Por qué? Porque perdieron un bracito y un gen. Pobrecitos. Bueno, no me